¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues estamos nuevamente aquí en este programa tan bonito, tan diverso, que se llama El Cronista y su quehacer. Y pues como todas estas emisiones, pues estamos tratando de revivir las tradiciones, la historia oral de nuestros pueblos y barrios y fundamentalmente pues todo lo que es la historia cotidiana de nuestra Ciudad de México. El día de hoy pues tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar sobre la alcaldía Cuauhtémoc, que pues como ustedes saben pues es el origen de la Ciudad de México, era lo que era México Tenochtitlan y la ciudad gemela que era Tlatelolco. Y básicamente pues es una zona pues con muchísima historia, prácticamente pues todos tenemos que pasar por esta alcaldía necesariamente y pues todas sus tradiciones y cosas interesantes que tiene esta demarcación, pues las vamos a comentar hoy. Y para tal efecto, hoy tenemos pues la presencia pues de nuestra presidenta de la Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México, María de Jesús Real García Figueroa, que pues nos va a platicar pues también de diversos aspectos de la alcaldía y también algo muy importante, vamos a hablar de 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 los oficios oficios perdidos. perdidos. Qué gusto, amigos, como siempre, pues estar con ustedes. Ya hemos hecho algunos recorridos, como saben. Hemos ido a las fiestas patronales, a la memoria oral. También tocamos lo que es el patrimonio tangible, el intangible, el cultural. Y bueno, pues no podíamos dejar a un lado. Yo creo que pues es el centro de la ciudad, es Claro. el ombligo de la Ciudad de México, pero también ahí fueron los primeros barrios, las primeras colonias que se dan, como la Guerrero, como la Roma, como la Condesa, como la Escandón. Ajá. Sin embargo, algo interesante era la vida alrededor de su gente, los servicios que se otorgaban y que se siguen otorgando, pero que unos de estos oficios también se están perdiendo, Paco, Pues sí, lamentablemente. Ahora creo que esta modernidad, digo, qué bueno, sí, ¿no? A partir de la pandemia, pues tuvimos la necesidad de estar guardados, de que las cosas las llevaran directamente a casa. Ahora se piden por vía WhatsApp o por correo electrónico, pero más bien ya ahora es WhatsApp, es lo más personalizado que hay. Y sí. antes no, antes la gente requería el servicio, iba por la persona en vivo y a todo color, y bueno, no se diga, justo cuando en las colonias no había agua. Ajá, claro. Los aguaderos, que Sí, o sea, sí, sí. eran parte fundamental para las señoras. Imagínate, no había como ahora que abrimos afortunadamente la llave, ya hay una toma de agua y directa te llega de la llave hasta tu lavabo, hasta tu Ajá. regadera. En ese tiempo tampoco había regaderas, déjenme No, pues no. decirles. La regadera pues eran baños de tina, Claro. y en esas tinas, bueno, dependiendo de la clase social, tenemos que decirlo, obviamente en las colonias fifís como la Roma, la Condesa, pues la gente tenía sus tinas en su casa, en el baño. Sí. Eran unas tinas gruesas, ¿te Sí, de acuerdas? De porcelana. porcelana maravillosas, que ahora yo las he vuelto a ver, que ahora que todo está retro, Ajá. las venden ahí muy cerca de Portales. Ok. Ya las están, unas muy modernas y otras muy retro, Sí, sí, ¿no? sí. Como para que las pongas en tu baño y se vea bonito o las ocupes. Claro. Pero en ese tiempo, pues era eso, ir al tener en tu casa, bueno, la gente que tenía la posibilidad de tener tu tina, y ahí llevabas tus cubetitas y ahí te dabas tu ducha. Y en otros casos, las familias de no de escasos Adinerados, sí. menores tenían sus tinas de lámina Ah, donde echaban sí. a los chamacos, los bañaban, te fregaban las rodillas Y los y codos. los codos, y te echaban en remojo para darte una buena Sí, ducha, hombre, qué porque barbaridad. no era rara la casa que tuviera, eran los boilers de leña. Sí, ¿Y qué era lo que había? Estos combustibles, combustibles y también el petróleo. Otra, claro. otra de las cosas era el petróleo. Yo Sí, sí, frente a sí. mi casa ya no hay petrolerías, No, ya no hay estos combustibles, porque cuando llega el gas empiezan a cambiar y se hacen estos boilers, que es una maravilla, ya nada más lo prendes de ahora de paso
y te bañas en 2 segundos, ¿no? No Sí. necesitas calentar el agua todo el tiempo. Esta modernidad vino a quitar, pues, uno de ellos fue precisamente el petróleo, Ajá. los combustibles para Sí. bañarte, Ajá. que yo creo que eso era bien importante en las familias, que mandaban al chamaco, digo, porque yo vivía enfrente de una petrolería y la señora Lima era la dueña del lugar y su esposo, el señor Pascual, y ellos atendían el negocio. Y yo veía cómo iban y se cruzaban y se formaban y llevaban sus botecitos para el petróleo. Ah, Ajá. ¿sabes qué? Ni botecitos. Llevaban los envases de la Coca-Cola de vidrio, Sí. que también eso en su momento ocasionó muchas caídas de niños que se cortaron y demás. Y yo creo que, bueno, No, también sí, que se tomaban el ahí refresco. deja de eso, era peligroso, Sí. porque el petróleo tú le tenías que poner el letrero de que era Claro. petróleo, porque muchos llegó a ver sus Sí. casos de accidentes en que se tomaban el petróleo. Es verdad. Pero bueno, yo creo que ahí estamos diciendo un oficio que ya no se ve. No. El segundo también sería los carboneros, Sí, los carboneros. ¿no? Porque sí. también muchas de las, digo, ahora creo que las señoras que hacen tamales son las únicas que usan el carbón, o cuando haces la carne asada, que ahora ya se usa más, como los chavos, Sí. que hacen en los bistecitos con sus nopales y todo esto, que digo, aquí en la Ciudad de México no es como en el norte, que ellos allá hacen asada para cualquier cosa, Claro. pero también el carbón ya es difícil de encontrar, ¿eh? Sí, de hecho. Digamos, en el mercado de Portales nada más hay 2 lugares, Ajá. siendo que cuando yo era niña, en ese mercado por todos lados veías el carbón. Qué caray. Y ahora y había una carbonería, un señor Claro. que siempre estaba de fijo desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche cerraba la carbonería. Una característica de los carboneros es que precisamente por la actividad pues Estaban estaban todos siempre tiznados. tiznados. Y entonces había ese dicho popular que decían, pareces carbonero, ¿no? Cuando no te habías bañado y estabas todo chorreado, decían, Exactamente, pareces porque bueno, carbonero. pues el carbón Sí. es mineral y Sí, negro, negro. despinta, y sí, la gente siempre andaba pues totalmente. Ahora, aquí en Portales hay uno donde está donde venden el nixtamal, donde venden otra cosa, es que ahora ya también te venden la masa de los tamales ya molida, con estos aparatitos nuevos, Sí. ya lo que tú vayas a llevar, ¿no? Y tus hojas de tamal. Ajá. Ya todo es más práctico. Y bueno, mucha gente de la que vende tamales, pues ahora usa estos pequeños tanquecitos de gas y más rápido, ¿no? Claro. Ya no ves tanto el anafre con la olla con la vaporera, ¿no? Ajá. Típica. Entonces yo creo que eso también, te digo, aquí por lo menos en Portales ya hay 2 que desaparecieron. Y en el centro de la ciudad también ya no hay casi en Cuauhtémoc. No. Será, me imagino, a los pueblos como más originarios Ajá. que pueda haber, pero ya casi no vemos estos, No. digamos, en los mercados del centro, que será el San Juan, ¿cuál otro? El Pues, sí, pues todo. Martínez de la Torre, Y el que ahora el ajá. Martínez de la Torre pues tiene más comida, ¿no? Sí. Más comida para ahora sí que consumir que puestos, Claro. ¿no? Pero prácticamente ya no vemos estos lugares con carbón. Otro que a mí me parece importante que se ha perdido y que era muy fundamental, pues eran las pulquerías, ¿no? Claro. Las pulquerías ahora, pues ahora hay unas más fifís, ¿no? Donde ya te venden el pulque, creo que vale 100 y tantos el curado, y el de ajo, que es el de ajodido, el blanco, es un poquito más barato. No Sí. se diga, bueno, en los alrededores, siempre Coajimalpa, Contreras, Milpalta, pues todavía tienen una cierta producción de pulque. Y los tlachicueros, que eran los señores que raspaban El maguey. el maguey para extraer el pulque. Claro. Xochimilco, ¿no? Todavía Sí. en el mercado encuentras alguna venta Sí. por lo menos acá también en Benito Juárez, nada más nos queda la paloma azul y nada más la paloma azul. Fíjate, no, pues te acuerdas que te platicábamos el otro día. Ay, de la que estábamos hablando, la de Sí. los piratas. Sí, la hija del pirata, la pirata se llama en el Escandón, y que había una en la calle en la Avenida Martí,
que se llamaba Mi Oficina, que fue muy famosa durante muchos años y que desapareció pues ya en los años 80, que todavía tenía departamento de damas, porque antiguamente Las pues damas no no entrábamos se al baño. permitía que estuvieran hombres y mujeres en la pulquería. Entonces estaba dividida en las pulquerías. Y en este caso todavía esa de Mi Oficina era de aquellas que todavía tenían esta división, que curiosamente pues nada más era una pequeña pared. Bueno, yo te voy a contar una anécdota. Cuando yo era Ajá, niña, mi familia paterna vive en Iztacalco. ajá, Y también había una muy famosa que todo el mundo la debió de conocer, que se llamaba El Mexicano. ajá, Era grande. sí, Igualmente tenía su departamento de damas. Y casi todas las señoras, como la mayoría de la gente oriunda de ahí, sí, sí acostumbraba a tomar un jarrito, dos jarritos de pulque, ya sea antes o en la comida. Entonces las señoras iban al mercado, pasaban y se echaban su jarrito de pulque, iban por su mandado o de regreso. Las ajá, bellas que tenían ahí su mandado se echaban su jarrito y vámonos. Y bueno, también eso se ha ido perdiendo. Ahora ya en algunos bares o lugares te ofrecen ya el pulque, pero pues ya es una bebida así sí, ya de es. elite, ¿no? De elite. Claro. Oye, y es que además, por ejemplo, en las pulquerías eran muy típicos las medidas de los pulques, Ah, ¿no? sí. Por ejemplo, te acordarás del tornillo, que precisamente pues era una jarra que pues tenía dos remaches y precisamente hasta donde estaba el tornillo ahí llegaba el pulque y por eso se le llamaba tornillo a esa medida, pero pues también estaba pues a los chivos porque había una jarra que tenía la figura de un chivo, que eran de vidrio y pues también, o sea, cada uno iban tomando la cacariza porque tenía hoyitos, inclusive, por ejemplo, pues las más típicas pues tenían la jícara famosa. La jícara y bueno, y la botana, ¿qué me dices de la Ah, bueno, botana? sí. Que siempre estaba, bueno, está Ajá. el Molcajete, molcajete con su salsa, ya sus sea verde, tortillas, roja, sus tortillas, su chicharrón y los guisados. No claro, faltaban los guisados. huevito a la mexicana, Exacto, y algunos de esos, ¿no? frijolitos, arroz, Sí, claro. siempre había para ofrecer. Y bueno, y ya saben que al pulque le falta un grado para hacer carne, o Es sea que era cierto, mucho alimento. muy Ah, alimenticio. bueno, pues en Benito Juárez todavía tenemos, perdón, se me olvidó, es la Paloma Azul y la Gloria. La Paloma Azul se encuentra en Popocatépetl, casi esquina con Lázaro Cárdenas, y la Gloria está en el callejón de 5 de Mayo en Santa Cruz Atoyac, muy cerca del Metro Zapata. Ah, Y ahí todavía en estas dos vamos a encontrar su botanita, siempre no falla, o por lo menos hay cacahuates o pepitas o algo, pero hay algo que botanear. Y es sí. buen pulque, es buen Ah, pulque. papá. Tuvimos una que se llamaba la Ana María, que era de las más fifís. Ajá. Es la pulquería más limpia que he encontrado. Sí. De verdad, estaba reluciente, muy limpia, los jarros, todo estaba, pero desapareció lamentablemente. Y bueno, yo creo que había varias, los Tres Quintos, los Hombres Sin Miedo. No, hombre, tenían unos nombres súper exóticos las pulquerías. Era un lugar de esparcimiento para los señores, ¿no? Sí. Y para la gente que también trabajaba, digamos, en la industria de la construcción, porque pues hacían su parada, tomaban y eso les da mucha energía. Claro. Y Sí. debemos de decir que la mayoría de nuestros pueblos también, a la parte sur, pues se dedicaron al ladrillo, a cultivar, y que necesitaban pues una bebida energizante como el Claro. pulque. O Oh, sea, sí. yo creo que ahí por algo son este tipo de tradiciones. No, sí, Otra totalmente. cosa que está y que lamentablemente a mí me parece son los boleros. Los Sí. boleros están a punto de desaparecer. Antes en cada esquina encontrabas un señor o una señora. Por el mercado de Portales tuvimos muchos años una señora que daba bola. No, hombre, hasta fila hacían porque casi todas le llevábamos los zapatos que nos íbamos a poner en la semana. Entonces tenías que formarte o de plano se los dejabas, ibas a hacer tus compras y regresabas, porque Claro. tenía así, muy bien hecha, muy a tiempo, muy formal. Y ahora nada más tenemos uno allá afuera del metro Portales. Y a Fíjate. veces va y a veces no va porque ya es mayor. Entonces es una tradición que también se ha perdido
y que déjame contarte que ahora sí que rememorando, eh, hace aproximadamente, no sé, unos 15, 10 años, hicimos un libro, bueno, yo hice un libro que se llamó Las personalidades de la Colonia del Valle y lo hicimos con el Montepío Luz Aviñón. Ujú. Luz Aviñón, esta mujer joven, venida de Puebla, casada con el señor también Celis, que tenía un apellido así pomposo, Saviñón, Saviñón Celis, no sé qué, Ajá. ahorita no lo recuerdo. Este matrimonio, él muere y ella queda viuda a los 27 años de edad Ok. y siempre usaba el negro. Acuérdate que en el siglo XIX finales las mujeres tenían que usar el negro Sí. permanente si se quedaban viudas. Bueno, ella no tuvo descendencia familiar Ok. y ella es la que crea el Montepío Luz Aviñón en Ajá. 1902. Fíjate. Y ella aparte hizo colegios para niñas y Ujú. niños. A ella le preocupaba mucho la educación de los niños y las niñas y había pues mucho, todavía la educación no estaba como ahora, tantas escuelas, tanto. Entonces ella deja un colegio para niñas precisamente de escasos recursos y también algunas niñas o niños huérfanos, ¿no? Que pudieran acogerlos en el colegio. Bueno, pues les estoy hablando de hace 10 años y se hizo el libro y el Montepío pues sigue vigente y lo que es toda la zona de Benito Juárez les hicieron unos toldos, no sé si Ok. los recuerdas, Ajá. a los señores que daban, Claro, que sí, sí, daban sí. bola. Sí, 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 claro. Eso fue como un gesto muy, muy padre, Sí. porque pues si te das cuenta no tenían No, techito ni techito. nada. No, no, no. Entonces fue algo muy, muy, pues muy padre para la gente que trabajaba en la calle. ¿Cómo no? Y bueno, pues también ese tipo se está perdiendo. En las cantinas entraban y te daban bola. Sí, sí, Y sí. yo ya no veo que entren a las No, ya cantinas. Ya no. hay muy pocas De cantinas también. hecho, fíjate que ahí exactamente en la calle de Coahuila, en la Condesa, ahí muy cerca de ahí había unos boleros, se ponían 3 o 4, y constantemente podías ver a Cantinflas, Ah, ahí que le daban bola. su bola, porque él tenía sus oficinas, pues ahí en la calle de Insurgentes, en el edificio que se llama Rioma, ¿no? Que precisamente pues era un juego de palabras, porque Río más revés es Mario, ¿no? Bueno, o sea, y era la oficina de Cantinflas, él atendía y tenía un restaurante y era un centro nocturno. Ya en los últimos años se hizo pues como disco, o lo que le llaman ahora, mal llamado antro, ¿no? Pero Sí. sí, pero era eso, Un lugar para ir a bailar. un lugar para ir a bailar, tomarse la copa, etcétera. Pero ahí veíamos a Cantinflas que constantemente estaba boleándose los zapatos ahí, muy cerca de una, pues una tienda de vinos y licores muy famosa que está ahí precisamente en la calle de Coahuila, en la colonia Condesa. Sí, y aparte de la XCW, ¿cuántos Ajá, boleros había alrededor? claro. Porque casi todos los actores, Los los artistas, cantistas sí, que iban. iban y se daban bola ahí. Claro. Y ahora te digo que se ve muy poco, Ya no. ya no. Y es esta parte de también tienen que ver, y vamos por ahí, Uh-huh. que si se dan cuenta mucho de los zapatos ya ahora también ya es sintético. Claro. Las suelas son sintéticas, es más, ya los de piel muy poco los ves, todos Sí. son sintéticos, es más, hasta los tenis, ¿no? Ahora con esas suelotas y todo, supuestamente hubo un tiempo en que las vulcanizaban, pero ya ahorita ya muchos te dicen, no, ya no sirve. Sí, no. Otro oficio que va y que viene de la mano va a ser el de los zapateros, Claro. que también, por lo menos en mi colonia, teníamos dos que habían venido por generaciones, ¿no? Sí, era el papá, yo me acuerdo cuando yo era niña, luego estaba el hijo mayor y el otro hermano y el chiquito aprendiendo, ¿no? El oficio. Sí. Y entonces era bastante amplio su localito. Ajá. Y ellos te arreglaban las bolsas, le cambiaban Pues las manijas, sí, los cerrajes. Los cerrajes, los cierres, las chamarras, Claro. Igual las bolsas, ¿no? Cuando llevabas Sí, una bolsa, cinturones. los cinturones.
pero lo que más, pues, eran las suelas, ¿no? Las Sí, suelas, alguno que se te rompía y que tenía remedio, lo cosían, le hacían un surcido invisible y quedaba como nuevo el zapato, ¿no? En algunos casos. Sin embargo, se ha perdido, por ejemplo, el último que quedaba de esta dinastía de señores que te comento, ajá, acaba de fallecer hace 2 meses. Entonces prácticamente nos quedamos sin zapatero. Tenemos que ir más adelante del mercado de Portales, que también en esa calle de Antillas vamos a encontrar que todavía quedan dos localitos de esos antiguos con eh, sus mostradores de madera, con sus gabinetes así de madera muy antiguos. Y es una señora zapatera, que déjenme decirles que es excelente. Con ella hay que hacer fila y hacer cita, porque lo sabe hacer muy bien, pero es una señora y en el otro ya es una persona mayor. Entonces prácticamente es algo que también se está perdiendo, el que te arregle los zapatos. así es. Antiguamente, por ejemplo, también algo que veíamos mucho era aquella persona que iba como soldador a arreglar las cubetas. Ah, Porque te acordarás sí. que las cubetas, pues también igual que estas tinas de las que hablábamos hace Con rato, las que nos bañábamos. exactamente, esas eran de estaño y precisamente pues ellos se dedicaban a soldar este tipo de materiales para pues para que no se hicieran hoyos las cubetas, ¿no? Que con el óxido natural del tiempo pues se iban haciendo agujeros Y en la parte de pasaban por abajo. las casas Sí, ofreciendo el exactamente. servicio. Lo mismo a los paragüeros. En Sí, esta ahorita que estamos pasando una época de lluvias tan fuerte, yo ya me eché 2 sombrillas, pero así volando. pues sí. Antes pasaba un señor, ¿te acuerdas que te arreglaba y cambiaban Sí, las las varillas. varillas y lo arreglaba? Ya no, porque todo es desechable y ya no, ya que decimos, ese Pues sí. oficio se perdió, se ha perdido. Pues es que mira, como ya ahora desafortunadamente la calidad de los productos ya no son para que duren toda una vida, sino solamente unos cuantos días, pues ahora existen paraguas que son prácticamente desechables, ¿no? Que cuestan una fracción de dinero. El otro día me llamó la atención porque vi que estaban vendiendo unos paraguas pues en 50 pesos, imagínate tú. Claro que pues para abrirlos era un relajo, Sí, compré uno porque la que no te necesidad. quedaste como yo, Sí, que me quedé exacto. así volando como Sí, porque se la abren hacia novicia arriba. rebelde, así va. Pero efectivamente, antes inclusive había lugares especializados de venta de paraguas y arreglaban Arreglar paraguas. los paraguas, exacto. También era algo como muy, pues, de la parte de la vida cotidiana, ¿no? De Sí, nosotros, de la urbe. Yo creo que también digo, ¿por qué no decir en provincia? Pero éramos más de la urbe, porque pues somos los que siempre andamos acelerados y recordemos que nuestra bella Ciudad de México, pues sí se encharca, sí, porque el agua recuerda que esto fue agua. claro. Entonces no podemos dejar de decir que no estamos flotando en el agua, En un lago en un todavía. lago. Yo creo que otra cosa también importante ha sido los chinamperos. Claro. Los chinamperos en la zona, pues valga la redundancia, chinampera de Xochimilco, pues ahora se ha tratado de recuperar la parte ecológica, Sí, ¿no? Algunas especies de pájaros, de así árboles, es. sobre todo en este espacio de la parte que digo ecológica, porque ya ven que tenemos los manantiales que corren, que es como para hacer más turismo, y que también se quejan mucho del lirio, ¿no? Que ese lirio Sí, es una plaga. es una plaga y ya no quiero pensar cómo están ahorita, con tanta lluvia, de estar aquello, el lirio, pero en la parte ecológica que se empezó a recuperar y que se está haciendo ecoturismo, y entonces en esa parte también, pues ya vemos pocas chinampas, porque ahora resulta que ya también por generaciones pasó este oficio y ahora los chavos pues ya fueron a la universidad y pues ya que van a querer ejercer Sí, ya es ese muy poca tipo la de, gente. ya es muy poca la gente que verdaderamente pues le apuesta. Claro, ahora traemos una cultura supuestamente de ecología, de volver al medio ambiente y eso. Ojalá que sí veamos que haya colectivos de gente que esté interesada en volver a cultivar en esas chinampas. Sí, de hecho, fíjate que yo tengo un amigo que está precisamente tratando de hacer un rescate de las chinampas, porque me comentaba del porcentaje que anualmente se pierde en chinampas, pues es alarmante. Entonces, pues vamos a terminar sin tener chinampas, pero afortunadamente sí hay
dos o tres instituciones que se dedican pues a la recuperación de estos espacios y aparte de todo pues a la recuperación pues de la memoria que se requiere para hacerlas útiles. Es lo que te iba a decir, porque aparte no hay como una metodología. Normalmente eso lo hacían oralmente, lo iban transmitiendo por Así generaciones. es. En algún momento, fíjate que no te puedo decir, hace unos 15 años, Ujú. organizamos un encuentro con los chinamperos de Xochimilco, de Gregorio, toda esa zona, con Jorge Legorreta, que en paz descanse, que era nuestro cronista de la Cuauhtémoc, Ujú. pero que él como ingeniero tenía una gran preocupación por el agua. Claro. Y entonces él siempre que había un coloquio o algo decía que la guardáramos, que la cuidáramos y sobre todo él era un gran enamorado de la parte chinampera. Claro. Entonces siempre que podía daba clases, daba conferencias, ¿no? No nada más aquí, a nivel internacional. Claro. Entonces creo que ojalá que sí verdaderamente estas nuevas generaciones, y me imagino que ahora ya con las tecnologías que hay, pues yo creo que sería como más importante y trabajarlo y creo que va a ser más fácil, ¿no? Así Sabemos que es. implica mucho trabajo porque la verdad hay que agradecerle a nuestros agricultores, ¿no? Que se preocupan por el campo, que son los que nos dan de comer con las verduras, con las frutas, ¿no? Y con los árboles, porque el volver a reforestar y tener Sí. árboles que nos den ese oxígeno, pues qué bendición. Y también es otra parte importante de la agricultura, que también mucha gente ya no, porque como ya los hijos fueron a la universidad, ya no quieren dedicarse. Esas parcelas, muchas están muriendo, se quedan abandonadas, ¿no? Y les dan otros usos. Y es que en buena medida, mira, por ejemplo, la desaparición de los oficios de los que estamos hablando, también responde al hecho de que ya no hay una continuación generacional con respecto a estas actividades, ¿no? Por ejemplo, pues a lo mejor el papá o el abuelo se dedicaron a un oficio determinado, pero ya los nietos pues ya tienen otro tipo de estudios, otro tipo de actividades y desafortunadamente esta memoria que es fundamental, esa memoria oral, se va perdiendo. Entonces, pues, o sea, junto con eso, pues también se va perdiendo pues parte de la historia de nuestra ciudad. Si bien es cierto que la tecnología lo que hace, pues es pues ir renovando oficios, porque también, así como unos desaparecen, pues otros aparecen. Sí, 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 eso ahorita vamos a tocarlo porque creo que surgieron otros que no estaban Sí, en que no estaban en nuestro, pero yo creo que efectivamente recordar que estos son nuestros inicios, ¿no? Sí. Y que gracias a muchos de estos oficios, como estamos diciendo, perdidos, mucha gente sobrevivió, dio también hijos que ahora Sí. son profesionistas y que a su vez pues enseñaron esa tradición, porque algo que creo que a los mexicanos nos identifica es que todo lo transmitimos por la parte oral es muy fundamental. Así es. Claro, sabemos que ahora, pues bueno, como bien dices, la tecnología también viene a simplificar el trabajo, pero hay cosas que se hacen muy artesanalmente Todavía. todavía, y de verdad, tenemos artesanos, por ejemplo, los que trabajan el barro, la carpintería, yo también digo que también es un rollo que se está perdiendo, y digo, no es un rollo, más bien es un oficio, porque ahora ya te venden casi los muebles, tú los armas y no, Sí, pero pero son fundamentales, el closet, la vitrina de la casa, a veces hasta las salas de madera, ¿no? Que ahora ya son comprimidos, pero la madera, pues siempre va a ser la madera, ¿no? Y no, y imagínate cómo estará la situación. Los carpinteros están ya prácticamente desapareciendo, pero ¿qué podemos decir de los ebanistas? Que no, se pues es un dedicaban gran oficio. a las maderas finas. Y que es un Fíjate que arte la sí. carpintería. Yo fíjate que tuve la necesidad de comprar bueno, mandar a hacer una mesa que pues tenía unas medidas muy específicas. Yo lo mandé a hacer con un ebanista. Mucho tiempo después volví al lugar para buscar a este mismo, pues artesano y resulta que ya no estaba, ¿no? Él estaba en la colonia Roma y en la calle Coahuila precisamente
y desapareció, ya nunca más lo volví a encontrar, no sé si allá habrá fallecido, si se habrá cambiado, no lo supe, pero hacía unos muebles maravillosos y sobre todo este tipo de muebles que son hechos a mano, bajo medidas específicas, pues esto es lo que se está perdiendo, ¿no? Yo prácticamente le enseñé una foto de una revista y me la reprodujo tal como yo se lo había Totalmente, pedido. eran unos maestrazos, de verdad ya a nosotros ahí nos quedan en la colonia San Simón y Portales, nos quedan si acaso 3 carpinterías y también donde venden la madera, las Ajá, las madererías, nos madererías. queda una. Sí, Si quieres ir a comprar madera, tienes que ir a Iztacalco, porque en Iztacalco todavía hay una gran tradición de madererías, sí, cómo déjame no. decirte. Sí, Eso creo que ya lo vemos muy poco en nuestras colonias ahora, sí, ya no. digo pueblos o colonias, por este mismo ritmo de actualización. Y vamos a llegar a estos nuevos oficios que también sería importante tocarlos. Otro serían los vidrieros. Los Los vidrieros, vidrieros también, los vidrieros ya casi cada vez menos. hay menos, ahora ya todo te lo venden y no es que estemos tirándole a los orientales, que sabemos que ahora todo lo reproducen y lo dan a muy bajo costo. Claro, no es la misma calidad, No. hay que decirlo, pero los vidrieros también están desapareciendo. Sí, y te acuerdas que, por ejemplo, en las vidrierías también te vendían espejos, te vendían Ajá, todo tipo de pues de vidrios, marcos marcos, exactamente, para tus vidrio para los marcos. cuadros, Y ese tipo de circunstancias pues ha ido desapareciendo porque ahora paulatinamente. el acrílico es el que la juega, ¿no? El Así es. acrílico y los marcos que ya vienen ya traen una mica que ya no es vidrio, ¿no? Que también nos han facilitado un poco la vida, porque vivimos en una ciudad sísmica y Ujú, que también tenemos que quitarle un poco de peso a las paredes, ¿no? ujú. Y que en algún momento esto podría ser, pero digamos en los museos que usamos todavía los vidrios y los Sí, marcos claro. son súper necesarios y se ha subido, se ha incrementado mucho el vidrio, Sí, el el vidrio costo. como tal. Para eso yo creo que, bien o mal, estamos los cronistas o los chismosos, como quieran llamarnos, Ah, porque nosotros siempre estamos tratando de documentar todo esto que va ocurriendo en torno a nuestra vida comunitaria y social. ujú. Y la verdad es que a lo mejor dice, ay, pero ¿cómo se ponen a ver que ya no hay esto, que ya no hay lo otro? Pues es importante seguirlo también dando a conocer a las nuevas generaciones que hubo carboneros, que ahora el carbón que ponen en su carne asada, antes había todo porque en muchas casas se trabajaba con el carbón o con el petróleo y ahora el gas, toda la modernidad, pues ha ido modificando. Así es. Pero nosotros sí traemos a la memoria todos este tipo de oficios porque es importante que conozcan, ¿no? Y que no se mueran, darles voz a estas gentes que dejaron un legado, porque dejaron un legado. El lechero, ¿qué me dices? Sí. La leche te llegaba pues fresquecita del Sí, día en en botellas de botellas de vidrio, tal vidrio. vez. Y a veces, por ejemplo, todavía llegó a pasar de que te la llevaban a caballo o todavía de los establos que vi en las colonias y te llevaban con sus, unas jarras De especiales de aluminio. aluminio que tenían exactamente la medida litro o el medio litro. Y me encantaba ver cómo la La servían. servían hacia Sí, espumita, y bien todavía la hervías y le salía nata. nata, bien ¿No? nata. Y ahora pues ya la leche que nosotros consumimos pues ya tiene un gran porcentaje de agua en realidad. Entonces, por eso dicen que hay que tomarla pasteurizada porque trae el agua más limpia. Bueno, Eso decía eso dicen Tintán y en una... ahora, ándale, eso decía Tintán. Y te voy a decir algo, pues es que ahora en la tiendita de la vuelta llegas y compras tu litro de leche, y ahora ya es deslactosada, porque No, ya imagínate. ahora resulta que nos hace daño la leche, Pues ¿no? es que imagínate tú, por ejemplo, una leche deslactosada, descremada, No, pues pues ya ya es es agua, agua, ya no ya es nada más está nada, pintada de ya no me está blanco. pintada de No, blanco, qué yo también lo barbaridad. veo así, pero en ese tiempo los lecheros eran importantísimos, Claro. porque tenías que esperar al señor o dejabas tus envases allá afuera y te los canjeaba él y nadie se los robaba, o sea, No sé. cuidado, era como un respeto.
y ya no los vemos. No. Porque antes en todas las colonias, fíjate, yo donde vivía a la vuelta, había un establo. Ajá. Bueno, en Benito Juárez hubo muchos establos. Claro. De hecho, ahí en Santa Cruz Atoyac, donde ahora hay un periódico muy famoso que se llama Reforma, Ajá. era la Federación de Establos Fíjate. de el sur de la ciudad. ¿Qué Estamos tal? hablando Coyoacán, Tlalpan, todo. Ahí era la Federación de Establos. Bien. O sea, imagínense, teníamos un establo en la ladrillera, un establo en la ladrillera. O sea, Sí. de verdad, era mucha la leche. Y ya no los vemos. Este oficio también se fue perdiendo, igual que los periodiqueros que pasaban a dejarte el periódico, Sí. ¿te acuerdas? Lo aventaban, Sí, ya sí. tampoco los ves porque ahora ya el periódico se lee digital. Ya son pocos los locales o los kiosquitos donde encuentras el periódico en vivo. Sí, ya me ha llamado la atención porque antiguamente pues íbamos a los puestos y había una cantidad grande de periódicos y varios ejemplares. Ahorita les llega uno o dos porque sí, la gente ya no ya compra no periódico. No. De hecho, fíjate que yo en la casa de ustedes, pues mi papá tiene 6 años de haber fallecido y siempre el diario compraba el periódico. O sea, diario. Claro. Diario llegaba y lo leía así. Yo el día que le dije que lo leyera digital, casi me dijo, bueno, ¿y qué te pasa? Si lo bonito es pasar las hojas y oler el papel y todo, ¿no? O sea, y pues ya ahora ya poco vemos el periódico. También es otro oficio, porque también son oficios, ¿no? La gente que trabajaba en las imprentas, claro. ¿No? Los voceadores. Los voceadores que lo anunciaban y todo, pues ya no lo estamos viendo tan de cerca, ya es muy poco. Yo ahí donde trabajo en la colonia del periodista, como ahí todavía hay gente que sí le gusta su periódico, llego a ver a un chico que lo va repartiendo, pero ya es muy poco. En mi colonia, en Portales ya no hay, sí. Pero en la periodista sí lo alcanzo a ver. Otro que también ha estado como en extinción, o yo pienso que está en los fotógrafos. ¿Te acuerdas? Los fotógrafos ibas a la Alameda en época de Reyes, en época de Navidad. En la villa. Y en la villa, y te sacaban la foto de paisaje, así sí. ¿no? Ponían una parte de atrás de lo que era la villa de Guadalupe y te sacabas, era como muy típica las personas que venían de otros estados, llevarse la foto de familiar, ¿no? Sí, ¿no? Y en la Alameda estaban los fotógrafos. Sí, ahí. Pues te acuerdas que antes en la Alameda, pues ahí estaba los Reyes Magos, estaba Santa Claus en los fines de año, pues ya ahora ya los movieron. Y no se diga las fotos de San Juan de Letrán, sí. que yo creo que algunos tenemos en nuestras casas de nuestros papás caminando y que le sacaban al momento unas instantáneas padrísimas. Sí. Sí, y eso da cuenta de la moda, de la época y del lugar, el centro de la ciudad. Era lo más importante. Fíjate, te voy a comentar, ¿sabes quiénes se dedicaban a hacer esas fotografías? Bueno, uno de los tantísimos, ¿verdad? Pero uno de los que se dedicaba a sacar fotos ahí en San Juan de Letrán era Fidel Castro. Y el Che Guevara. Los dos se dedicaron el tiempo que estuvieron aquí en México. Sí. Sacaban fotografías instantáneas y está registrado que fue Fidel y el Che Guevara. Y fíjate, otro personaje que también sacaba fotos así, con su caballito y todo, ¿sí? era Ernesto Gómez Cruz. También. Fíjate, él cuando llegó de Veracruz, porque él era veracruzano, él vino y tomó ese oficio de fotógrafo de calle. De calle, que eran sensacionales. Pero ahora como ya todos tenemos en el celular, ya sí, exacto. todo lo fotografiamos, ¿no? Todo le sacamos la foto. Sí, en ese tiempo no era tan fácil que las familias tuviéramos una cámara fotográfica. Pero fíjate que ahí hay un problema con el hecho de sacar fotografías con el celular, porque ya no existe la foto impresa. No. Entonces, desafortunadamente, si a ti, bueno, ahora pues ya hay manera de conservar estas fotografías, pero si se te echaba a perder o no quedaba en la nube, pues perdías esas fotos maravillosas, ¿no? Y fíjate también, bueno, ahí en Portales solo queda una fotografía que tiene muchísimos años, desde los 50, está enfrente al mercado y todavía vas y te sacas tus fotos infantiles o de título, de lo que sea. Ellos todavía te imprimen fotos en papel. Okay. Llevas tu foto y es más, igual te rescatan archivos de
viejitas fotos, digo, porque a mí me ha tocado cuando fallece el abuelito llevan la foto ya toda viejita y te la tratan de restaurar y todo, pero ellos son fotógrafos y también vienen por generaciones, desde el papá de ellos, ya ahora están, se puede decir que la tercera generación. Sí, fíjate que por ejemplo había mucho arte en la cuestión fotográfica porque existía el retoque famoso, ¿no? Ah, sí, te Entonces, retocaban. y por ejemplo también había ese trabajo de pintar en acuarela algunas fotografías que se habían sacado en blanco y negro y ponerle algunos colores, que daban unos colores muy particulares, ¿no? Porque casi siempre los personajes salían chapeados, Ándale, ¿no? o muy rositas las damas, así muy Sí, sí, rositas y muy sí. pintadas. Sí, Eso sí, entonces, su pico rojo, así su boquita muy y pintada. como eran acuarelas, pues los colores eran muy tenues, ¿no? O sea, un azul, Sí. pero muy, muy clarito, un verde muy clarito. Y eso también pues ya se ha ido perdiendo y pues ya prácticamente también el tener fotos familiares colgadas en la sala como antiguamente pasaba, pues eso ya está No, pasando porque de ahora moda. todos los chavos dicen que son minimalistas. Entonces, Sí, entre sí, sí, menos sí. tengas colgado, nada más seas práctico y tengas lo necesario, pues bueno, antes no se decía, las señoras, las mamás tenían sus vitrinas con sus vasos, los más bonitos los guardaban ahí, Sí, una tetera con un jueguito de sí, té y las tazas más bonitas también ahí las tenían, o las vajillas de porcelana para las fechas célebres. No, especiales. ahora ya creo que eso pasó, ya ves que ahora se usa la melanina, es más práctico lavarlo y Sí, todo no, ese no, tipo de no. cosas, ¿no? Y es que estamos en una época donde el plástico impera y desafortunadamente pues está hecho que se contamine más, porque por ejemplo, en la época en que como comentábamos los lecheros llevaban la leche en botellas de vidrio, pues estas se reciclaban. También por ejemplo los refrescos, Los que refrescos, fíjate una cosa, no sé si a ti te tocó, pero antes a los refrescos les decían limonadas. sí, las limonadas, Ajá. sí, A mí claro. me decía mi tía Julieta, llegaba yo y me decía, ¿no quieres una limonada? Y me daba un refresco. Sí, No, o sea, y por ejemplo, en la gente del norte les decía sodas, las las sodas sodas. No, o sea, entonces, bueno, pues también era muy común pues llamarlos la marca de cada de refresco, cada ¿verdad? refresco. Pero, y pues te acordarás que también los refrescos de antes venían en botellas de vidrio y tenían una corcholata. Sí, las Porque corcholatas. además cabe mencionar, las corcholatas actuales, pues ya no son corcholatas en sí. La corcholata original traía un pedazo de corcho y la tapa De pues de metal, lata, de ¿no? De lata. hoja de lata. Por eso se llamaban corcholatas, porque sí, abajo se veía el corchito café, ¿no? Ya luego, pues, lo sustituyeron por un plástico, que pues ahora es el que usan las corcholatas en las Pero cervezas. bueno, ahora me gustaría tocar otro, Ajá. los peluqueros de paisaje. Ah, bueno, sí. Acuérdate que antes había los señores que se ponían abajo de un árbol, literalmente, sí, Sí, literal, y ponían su espejo, ¿no? Su, esta, ¿cómo le pues llamaba? Su Filipina. filipina blanca, y ahí estaban peluqueando a los niños y a los señores Sí, es principalmente. cierto. Y yo, por ejemplo, a mí me tocó ver que ahí en la calle de Santa Cruz, Ajá, había un árbol enorme, así ajá. un pirul, pero enorme, enorme, enorme. Y cómo me llamaba la atención que el señor llegaba, ponía su espejo, todo Su silla, su sillita, y formaban a los niños para que les cortar el peluqueara. pelo. Y ahora ya ven que ahora son las barberías, o sea, que Ah, te sí, ahora ponen así están de. todo nice, y ahora ya volvieron a usar el caramelo famoso, Ajá, sí, ¿no? sí, sí, Que sí. se veía y dices, bueno, pero eran de apaisaje, ¿no? Así Eran los es. peluqueros de apaisaje, porque mientras te cortaban el pelo podías ver el paisaje Pues sí. de la calle o los ríos de carros la gente cómo pasaba y te iban saludando, ¿no? Alguna Ajá. vez. Sí, a mí me tocó, de hecho, bueno, también ahí en Portales hubo una peluquería de un señor Chuchito que hace poco que acaba de fallecer y era de esas peluquerías de caramelito, nada más señores peluqueaba, ¿eh? Sí. No, las señoras no te peluqueaban, No, 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 nada porque. más caballeros. Y tenían, ya sabían, ya nada más llegaban y se sentaban, ya sabían cómo lo quería el señor,
si qué corto, más largo, casquete corto, más largo, y a los niños igual, ¿no? Ya hasta sabían, ya ve, al rato paso y pago, decía la mamá, ¿no? Y ahora no, ahora tenemos las famosas estas barberías que están Sí, incrementando. Y bueno, no se diga para la señora las estéticas, ¿no? Ahora sí, claro. llegas, hay una especializada en hacer uñas, otra te pone las pestañas, el corte, y antes eran los permanentes, te metían en una cosa así caliente, espantosa. Ah, sí, sí, Ay, qué sí. bueno. Yo la primera vez que me hicieron esa cosa dije, qué cosa tan horrible. En los famosos salones de De belleza. los salones de belleza, eran salones de belleza, ahora son Ahora estéticas. son estéticas. Hay una película de Emilio Tuero que se llama Salón de Belleza, que precisamente la, el lugar donde fue filmada esta película, pues todavía está ahí en la Colonia Y del del Valle. Valle, sí. Y bueno, pues ahí me acuerdo que salía Rita Macedo, estaba ahí, No, pues era el Elda chismerío, las Peralta. señoras iban y contaban Sí, su vida, sí, lloraban, totalmente. reían, les daban consejos unas a otras, las Claro, recetas de cocina, las totalmente. recetas de belleza, y luego se ponían sus pañoletas, ¿no? Cuando salían con los tubos, y Ajá, ahora ya cuáles tubos, ¿no? Era todo ya ya. muy moderno con las tenazas eléctricas y Sí, todo. claro. Pero O ya, por sea, ejemplo, ya, como dicen los tubos, eso de ponerse tubos de las señoras, ya no se usa, ¿no? Que pues a doña Florinda era que siempre sí. salía con sus tubos, ¿no? Y eso era verdad, o sea, las señoras estaban más tiempo con los tubos puestos que Que sin los tubos. O sí, sea, pues es que se la pasaban toda la noche, dormían con los tubos sí, y luego se los dejaban y ya para unos minutos antes se quitaban el tubo para arreglarse el pelo y ajá, bueno, ya salir muy monas. Déjame decirte que también las señoras de esas épocas no salían si no estaban peinadas, eran claro, como si se peinaran diario de salón, así ¿eh? es. Y ahora salimos a tirar la basura como Dios nos da a entender. Está bien, creo que también están en extinción los basureros. Ya hay Sí, muy pocos. Digo, por lo menos en mi alcaldía, el camión pasa 3 veces al día, ¿no? pero el Y señor del el del carrito, el carrito, del hay carrito, ya muy pocas también generaciones, cosa que se está perdiendo, porque efectivamente mueren, y también, por ejemplo, en mi caso, también han sido 3 generaciones, vamos por la cuarta. ajá, A mí me tocó conocer al señor mayor, luego al otro hijo, y ahorita ya va el hijo, y ya va el chiquito ayudándole a su papá. fíjate nada Ya más. son 4 generaciones. Bueno, pero además, bueno, tú sabes que en la basura, pues Todo lo todavía, recicla. sí, todo se recicla actualmente, pues todos los plásticos, los cartones, y de vez en cuando, pues se encuentran alguna cosa que se tiró equivocadamente, que parece, Valiosa. sí, sí, Yo sí, creo que ¿no? ellos han encontrado lo que uno ha perdido en su casa Sí, verdaderamente y que definitivo. nunca dio, ¿no? Y sí, cosas que se han ido que no te das cuenta. Sí, Igual, pues bueno, es un modo vivendi, porque la basura deja mucho dinero, ¿no? O sea, desde que sacas los botes de plástico, el cartón, ya digo, ya el periódico ya no tanto, pero lo que es el desperdicio, ¿no? El orgánico, el inorgánico, y muchas veces también lo que te quieres deshacer de cosas. Yo, por ejemplo, me deshago y le digo, a ver, oiga, esta ropa está, pues sirve, aquí está limpia, sí, se lo das désela a en una alguien en bolsa una bolsa diferente, aparte y ellos ven qué hacen, o ¿no? zapatos, o alguna Exacto, cosa los así. zapatos, todo, para que no haya. A mí, por ejemplo, se me rompe un vidrio, lo que sea, yo lo separo, se lo doy porque también, digo, pues ellos meten las Sí, se pueden manos, cortar. se cortan y todo, y bueno, pues son muy súper necesarios. Sin Sí. ellos no sé qué haríamos, porque diariamente no sé cuántas toneladas son de basura las que sacamos, ¿no? Bueno, en la Ciudad de México tan solo. En mi alcaldía, que es la Miguel Hidalgo, fíjate que tenemos un servicio muy eficiente con respecto a la basura, porque pues, el camión pasa siempre, o sea, de manera puntual a las 11:30. Bueno, va pasando por toda la cuadra, pero yo sé que cuando va a pasar por mi casa es a las 11:30 y ya todos los de la Ya cuadra ya están estamos listos. listos con nuestras bolsas. Y por ejemplo, pues yo voy recogiendo bolsas de diferentes vecinos y sobre todo vecinas que ya son de la tercera edad y que de repente pues ya no pueden sacar tan fácilmente su basura y entonces yo las paso recogiendo, ya junto toda la basura y ya se la entrego al camión. Y ya te conoces más, o sea, son muy, muy gentiles porque pasan
y la Bueno, recogen. déjame decirte que hay de colonias a colonias. Sí, Porque bueno. la mía, Ajá. a las 6:30 de la mañana, fuera del mercado de Portales, hay un contenedor. Sí. Y ahí llegan los camiones esto se lo llevan porque está ahí en Santa Cruz Atoyac, para reciclar la Ah, basura, ok. ¿cómo le llaman? Pues es recicladora, no sé. Ajá, ahí tenemos Un le lugar. llaman de transferencia. Ah, Creo que son de las pocas alcaldías que tenemos ese servicio. servicio. Y bueno, a las 6:30 llegan y entonces puedes salir a tirar tu basura. Luego enfrente de la casa de ustedes hay un edificio y también ellos llegan entre 6:15, 6:30. Diferentes días, nada más van 2 días a la semana. Y como esa calle es muy conflictiva, a las 9:30 hay otro pase, o sea, digo, pasa 3 veces al día, ¿no? Y luego en la periodista, el camión le da la vuelta que son 10 manzanas. Sí. Todo el día le está dando la vuelta. También pasa en determinada hora. Nada más que ahí son más fifís. Las señoras dejan afuera y ponen un billetito de 20 o de 50. No. Entonces, luego el señor basurero sí se me pone medio reacio y le digo, pero si somos compañeros, usted también tendría que pasar por mi basura. Sin embargo, yo siempre trato de llevar la basura y se la separo, porque lo que más sacamos es papel. Claro, ¿no? claro. Pero claro, es un trabajo muy importante para la vida diaria, cotidiana, que no tengamos basura, y aún así la gente tira la basura, osa dejar las bolsas de basura o tira la basura al piso. Yo no entiendo eso, pero bueno, es una cuestión de educación. Y bueno, yo creo que perdón. No, perdón. No, nada más como una acotación. Fíjate que los barrenderos, que también es una parte muy importante de nuestra sociedad. Por Dios, que, Cantinflas, eso del barrendero no la podemos olvidar. Barrendero. Oye, y era el galán de todas las chachas de ahí, no. Esa película es hermosa. Pues fíjate que ahí en mi colonia, que es la Escandón, fíjate que los barrenderos empiezan a trabajar a partir de las 4 de la mañana. Sí, sí. Empiezan y barren toda la calle. Sobre todo porque tenemos muchos árboles y son de estos árboles que, por ejemplo, ahorita en el otoño, bueno, pues se hace una alfombra de hojas, entonces todo esto lo limpian, pero algo bien importante, la verdad es de que es pues como una participación de ambos, ¿no? Porque, por ejemplo, los barrenderos juntan una cantidad, sobre todo de basura orgánica, como comentamos, y cuando pasa el camión, inmediatamente se los entregan. Pero, y nada más pasa el camión muy temprano para recogerlo y ya luego da otra vuelta y entonces ya recoge la basura de las casas. Pero, por ejemplo, cuando a mí me tocó trabajar por allá por la colonia que se llama Crédito Constructor, por la calle Vito Alessio Robles, fíjense que me daba cuenta de la basura que tiraban y dije, no cabe duda que también hay clases sociales en la basura. Ah, claro, Crédito Constructor es de Benito Juárez. Yo veía que por de repente tiraban un mueble que yo decía, híjole, me dan ganas de llevármelo a mi casa. Pues mis vecinos así luego de momento sacan que yo he recuperado algunos muebles sobre todo una ocasión no teníamos un librero. Ajá. Y mi vecina llevaba su librero a tirar y le dije, no, párate. Sí. Yo me lo llevo. La otra vez, no le vas a creer, una mesa como esta, así como la que tenemos, así le iban a tirar. No cabe duda que efectivamente, como la categoría es el sablazo, sí, ¿no? Claro. Y muchas de esas se pueden reciclar. Pueden reciclar, sí. La gente que no tiene, pues la puede volver a usar. Digo, a lo mejor a mí no me gusta el color o no me gusta, la dañé o lo que sea, y ya no hace juego con mi decoración. Sin embargo, a otra persona le sirve. Pues es que, y yo creo que sí tenemos que fomentar mucho esa parte, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? De que no. O como en Estados Unidos, eso sí es admirable. Ellos le ponen free, lo ponen afuera de su casa y al que le sirva, se lo lleva. Sí, eso estaría muy padre que se complementara aquí, pero bueno. Mira, yo quisiera mencionar algunos oficios nuevos que han surgido a partir de la pandemia. Yo creo que eso lo tenemos que reconocer. Y ahora, ¿cómo les llaman a estos niños? Ya no son millennials, son de cristal. ¿Cómo se llama? La generación de... Ajá. Que ellos ahora todo lo piden por WhatsApp, ajá, ¿no?
Sí. Y bueno, pues fue los Uber Eats, Ajá. que también los Uber Eats pues han hecho una gran labor, ¿no? Sobre todo en la época de la pandemia que te llevaban la comida, Ah, te sí. llevaban la farmacia para las personas adultas, te llevaban algún insumo que necesitaras. Ahora ya está la despensa, Sí, ¿no? ya te llevan todo, En sí. los centros comerciales te los llevan. Y yo creo que eso también ha ayudado mucho a cierto sector de gente que tiene, por ejemplo, discapacidad, Edad, gente mayor, sí. exacto, gente mayor que ya, digo, yo ya empiezo a ser mayor. Y la verdad es que sí te ayuda, ¿no? Sí, Porque te saca de te apuros. saca de apuros. Y eso se tiene que reconocer. Claro, hay que tener mucho cuidado porque son bicicletas, son motos y lo que más abunda en esta ciudad es una falta de respeto al conductor y al peatón también, no se diga. Creo que eso sí nos hace falta pulirlo porque, pues, oye, todos tenemos derecho a circular, pero también a una velocidad digna, ¿no? Y Sí, sin llevarte a nadie, porque muchos se suben las aceras, a banquetas. las banquetas, y yo, me estaba a punto 2 o 3 veces de tirarme, ¿no? Entonces, Sí, sin embargo, se debe de reconocer que esto ha sido más eficiente en cuanto a las entregas, en cuanto a todo, y ahora ya ves que también los chicos millennials y estos compran ropa, compran todo lo que necesitan en internet. sí, ya actualmente. Mira, por ejemplo, otro de los oficios que están surgiendo son, por ejemplo, los paseadores de perros. Ah, sí, Esos en determinadas colonias nosotros vemos a personajes con 10 sí, o 15 perros. que los Au- llevan al parque. Sí, yo no sé cómo pueden hacer eso. Yo es admirable porque dos perros se pelean, ¿no? Imagínate llevar 15. No, qué Los llevan a barbaridad. los parques, porque recuerdan que ahora todos los parques tienen su zona Ah, sí, de convivencia canina, canina. canina. Entonces yo digo, y también mis respetos, ¿eh? Porque sí controlar dos es difícil, ahora imagínate a 10. Y luego los llevan, los pasean. Me ha tocado ver unos que son muy atentos con los animales. Sin embargo, también otra vez me tocó un güey que estaba, perdón por lo de, eh, lo estaba jaloneando y sí me crucé y le dije, a ver, no, no, no. El perrito ya se cansó, pues déjalo ahí que se Sí, descanse. claro. O sea, toma su distancia, respeto al derecho ajeno es la conservación de los dientes. Es verdad. Y bueno, sí, yo creo que esto pues sí ha beneficiado también porque mucha gente mayor pues tiene animalitos, ya no tienen para salir a pasearlos. Y también los nuevos millennials que tienen que trabajar todo el día necesitan que alguien pasee a sus animales, ¿no? Claro. Los saquen a divertirse y a convivir. Porque una, hice un libro sobre el Parque La Mexicana, Ajá. para que lo ubiquen todos, está en Santa Fe, donde era el tiradero de basura, pero ahora es una zona sumamente nice, que hasta en dólares rentas y compras los departamentos. Y quedó muy bonito, la verdad, el parque. Y en una ocasión yo fui a hacer una entrevista y, por ejemplo, una me decía, no, no, es que yo traigo a Fanny todos los días. Fanny necesita convivir, tiene sus amigos. Hasta me dejó de dar la entrevista porque se paró y ya llegaron tus amigos, Fanny, y saludando a los amigos. Y, Qué no, no, o sea, barbaridad. ya es otra manera de vivir. Sí, no, 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 Recordemos. no. Pues amigos, ha sido todo un placer de verdad mencionar algunos de los oficios perdidos. A lo mejor por ahí se nos fue uno que otro, pero creo Sí, que mencionamos los más importantes de los que tenemos y registramos los cronistas en nuestro acontecer diario y que nos preocupa, pues que verdaderamente se pierdan y que las nuevas generaciones sepan que existieron esas gentes que dieron sus servicios a lo que ahora es la modernidad por el WhatsApp y que puedes pedir lo que tú quieras. Y pues ahora nosotros nos tocaba todavía ir a comprar el sí, refresco, claro. ir a comprar las tortillas. Ah, también, y ahora todo lo mandas por Uber Eats y estas Estas cadenas cadenas, sí. que tienen el servicio, y lo bonito es que tú fueras, por ejemplo, a la panadería, escoger tu pan que se te apetecía para desayunar, que también las panaderías son sumamente importantes, las tortillerías, las panaderías, todos los oficios que hemos mencionado, pues la verdad es que ocupan un lugar preponderante en la vida de todos el día a día
Y no sé con qué quiera usted No, cerrar, pues mi querido Paquito. Y siempre agradecerte sencillamente la... agradecer la presencia y que hayan estado escuchando este bonito programa y pues la verdad es que los esperamos para la próxima emisión de El Cronista y su quehacer. Por acá nos vemos. Sí, Muchísimas no gracias. dejen de sintonizarnos. Hasta luego, Hasta Paquito. Muchas luego. Hasta luego. gracias. Gracias, Buena tarde. Marichuy. Hasta luego.